Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas, gentita bella. Gracias por acompañarnos en una transmisión, gentita, más del canal. Y una disculpa que estoy haciendo transmisión tarde, pero gentita, tenía que hacer transmisión de una vez porque los cambios que se vienen en The Ants, gente, básicamente las noticias salieron hoy mismo y yo estuve de viaje, así que ya volví a casa y dije, voy a prender stream porque vamos a ir a tope. Ya que después de esta transmisión que vamos a hablar sobre los nuevos cambios importantes que vienen en el juego, vamos a hacer las transmisiones que vienen en el barren de Robot y en el barren de Cats. Ya saben que hoy abrieron los túneles en la zona sin bonificación, así que se vienen buenas peleas. Así que bienvenidos, gentita bella, muchas gracias por estar aquí. Antes de eso, déjenme configuro antes esto, chat emergente, listo. Ok, con esto ya estoy mucho más cómodo, podría decirles así. Ok, perfecto, gentita. Saluditos, gentita bella. Un saludito para Nared, Jordan, Med19, Brandon, Jonathan, Christopher, Ulises, Axel Sierra, Carol, Luis, Joseph Alexander, Armando Mejía, González, el buen Saúl, bienvenido. Carol, Get Aside, The Pat, Luis Vargas, ya voy a decir una mala palabra, Jaime, Gedaside, Eddie, Fren Ramos, Ángel, Angelito, Casu, Gonzalo Rojas, Víctor Camelo, Carol, y creo que ya están todos. Muchas gracias, gentita bella, gracias por estar aquí. Perfecto, ya saludé a todos. No se olviden, compartan a muchas más personas para que la comunidad siga creciendo, gentita bella, y sobre todo agradecer a la gentita que está a estas horas. Bueno, en otros países debe ser tarde, noche o día, ¿no? Pero bueno, por acá en Latam, gente, la mayoría de países ya está un poquito tarde, podríamos decirlo así, ¿ok? Ahora sí, verán, las noticias son muy importantes. Más que todo quería hacer de una vez esa transmisión para que ustedes se enteren. Ya saben que aquí siempre traemos noticias importantísimas. Y sobre todo, pues, antes de que se vayan a enterar de otras fuentes, obviamente The Ants ya publicó lo que va a salir de aquí en adelante. Y sobre todo nosotros vamos a analizar un poco de la información que ya hay dentro del juego, ¿ok? A ver. Listo, gentita. Perfecto. Verán, voy a cerrar esto mientras para que no se caliente mucho mi máquina. Así que vamos con todo, gentita. Un saludito para ustedes, gentita bella. YouTube no notifica.
Gentita, únanse al grupo de Discord, por ahí sí se une. A veces YouTube como que se aloca y te notifica y otras veces no, pero eso es un poco incómodo. Bienvenidos a los miembros del canal, moderadores, gracias por estar aquí. Ahora sí, gente, vamos por acá con las novedades. Quise dar un pequeño lapso de tiempo para que se vayan conectando y vamos con las novedades muy interesantes, ¿ok? Perfecto. Vamos a empezar primerito, gente. Vamos a cambiarnos de interfaz de una vez y vamos a la batalla. Ok, déjame ver si está viendo. Fabián, un saludito para ti. And Warrior, Daniel Terán, Chano, José Amilcar, Daniel Medina, bienvenidos. Jesús, ¿qué digo Jesús? Jesus, Aldo Lucas, bienvenidos, gentita bella. Vamos por acá, a ver. Ah, no, vamos a reacciones. Reacción. Listo, gente, ahí estamos. Verán, con el tema de las actualizaciones que han ido sucediendo en el juego. Hace poco, esto estábamos hablando ayer a las 1:19, básicamente hora de mi país, más o menos ya un poco tarde, anunciaron de que van a hacer un gran cambio, es un cambio muy bueno por parte del jueguito, básicamente. ¿Quién se suscribió? Ah, el buen Nared, gracias por renovar mi membresía, crack. Deje su buen like, mis dioses, dice por acá. Gracias por el apoyo, crack. Entonces, lo que les decía, gentita bella, el hecho es que hicieron un gran cambio muy importante en el tema de la incubación, ¿ok? Estamos hablando incubación suprema, gentita bella. Aquí está en inglés, ¿ok? Yo lo coloqué por acá para traducirlo, para que se den cuenta qué es lo que trae. Entonces, vamos a traducir esta parte. Dice, se avecinan importantes ajustes en el Supreme Hatch, que es la incubación suprema. Este cambio va a estar disponible por ahora del servidor 2 hasta el 550. Esto significa que aquellos jugadores que estén fuera de este rango no van a poder tener por ahora la actualización que se viene en el tema de la incubación, ¿ok? Dice, según la filtración de Jerry, ya saben, Dean siempre dice que Jerry investiga, Jerry encuentra, Jerry filtra, Jerry no sé cosas, entonces Jerry siempre nos trae la información. Se espera que a partir del 7 de diciembre a las 00 UTC habrá un ajuste importante en las hormigas especiales del grupo Supreme Hatch. Estamos hablando de incubación suprema. Entonces, importantísimo, esto va a estar disponible en el juego a partir del 7 de diciembre. ¿Qué es lo que van a hacer? Se agregará algunas hormigas especiales como las siguientes al grupo de Supreme Hatch, o sea, la incubación suprema. Dice, realizando la eclosión suprema para conseguirlos por casualidad. Ya saben que el juego es de tema aleatorio. Pero, gente, van a añadir a la incubación suprema a Wise Berserker, a Jet Black, a Grave Digger. Grave Digger es enterradora. A la Dolichiderus, gente, que es la Dolly. Van a añadir a la Dlercy, que es la melee de Barren. La Graceful Tian, me imagino que esta es Graceful Tian. ¿Cuál es esta? Graceful Tian. ¿Cuál será esta, gente? Armadura brillante. No debe ser armadura brillante. A ver qué dice la gente, a ver qué me dice. ¿Qué creen, gente? Graceful Tiant. ¿Cuál es esa, gente? Bueno, conocemos Jet Black, conocemos Grave Digger. ¿Con cuánta probabilidad? No lo sabemos, gente. Graceful Tiant. No sé con cuánta probabilidad, gente, pero ya están anunciando, gente. Ah, es la Gracilis. Ok, la Gracilis. Entonces van a añadir la Gracilis. Gente, me hubiera gustado que hubieran añadido la melee de transportadoras, gente. Es muy buena, pero bueno, la Gracilis van a añadir. Ok, ahora esperado, gente, la incubación suprema ya va a estar disponible. Al fin, gentita, la Berserker, que muchos esperaban, ya que el tema es que conseguir Berserker sí o sí tenías que ir a la isla o al Barren. Y ahora, gente, van a hacer un reajuste muy importante para que ustedes puedan conseguir la Berserker en incubación suprema. Por ahora, del servidor 2 hasta el 550 va a estar disponible esto. Ok. Ahora sí. Dice, de las siguientes hormigas también van a eliminar hormigas. Ok. Miren, tengan en cuenta. Dice que de las siguientes hormigas especiales se eliminarán del grupo de Supreme Hatch. Que estas ya habían, pero las van a eliminar. La hormiga predadora. Ok. Bueno, hasta donde hemos visto, gente, no es buena. Shield Warden, que es armadura brillante, iba a decir, que es guardiana escudera, gente. La van a eliminar del tema de Supreme Hatch. Blood Giant, que es la diente gigante. Crimson Fragger, la Ruby Slender, que es una de las hormigas de la isla malitas que hay ahorita. Y Dusky Looker.
Estas hormiguitas, Dusky Looker es la acechadora oscura, gente. Estas hormiguitas es las que van a sacar de la incubación suprema, ¿ok? Y van a añadir otras. Me imagino que esto va a ser un nuevo mecanismo que Deams va a implementar y va a ir constantemente rotando. Me imagino que después de un cierto tiempo eliminarán otras y añadirán otras. Y van a ir, como decirles, intercalando entre un grupo, un tiempo vas a conseguir cierto tipo de hormigas y otro tiempo. Miren, van a sacar a la diente gigante. Si se dan cuenta, hoy en día, gente, la diente gigante ya no está dando mucha competencia contra hormigas de la isla y el Barrenland. Por ahora más o menos están haciendo reajustes. Por ahora van a hacer solo la prueba del servidor 2 hasta el 550 para que más o menos puedan verlo, ¿ok? Aquí dice, ¿qué hormigas especiales del Barrenland crees que son las más esperadas? ¿La Berserker Sabia, la Dolly o la Dlercy, gente? Para mí, yo creo que la más esperada es la Berserker. Porque la Dolly le sale mucho a los que van al Barren, no sé yo. La Dlercy también, pero Berserker ya era necesario, gente. La Dlercy, ¿qué digo la Dlercy? La Berserker sí era necesario. Y ahí estamos, gentita. No, diente gigante de sangre. Van a quitar. No van a quitar a diente gigante. Sí. Blood Giant. Blood. Gigante de sangre es. Gigante Blood es. Ok. Es gigante de sangre. Vale. No es diente gigante. Ok. Es. Ok. Listo, gente. Van a eliminar a la gigante. Ok. Listo, gente. A gigante de sangre. Vale. Con razón voy a ahorrar los huevos ahora. Obviamente las probabilidades son menores. Ahora sí es bueno ahorrarse para el 9×10 con esto, porque esto es un nuevo cambio muy importante. ¿Ok? Primer cambio, ya lo dijimos, es lo que van a añadir de aquí en adelante. Perdonen si no les leo los que van llegando. ¿Ok? Gracias por el apoyo, gentita bella. Ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Vamos a quitar esto. La siguiente noticia fue el tema de la actualización que se viene, gente. Esto ya está confirmadísimo y lo añadieron ya y lo anunciaron y va a estar en vigencia a partir del 4, ¿ok? Del 4 de este mes. Esta actualización, ya saben, siempre lo hacen a partir de las 7 UTC. Por ahora, el horario dentro del tema de la incubación, ya lo iremos viendo. Parece ser que va a ser automático, no va a ser como un mantenimiento que usualmente hacen los desarrolladores, ¿ok? Entonces, dentro del mantenimiento que va a haber el 4 de diciembre, porque hay dos actualizaciones que van a haber, el 4 de diciembre y el 7, gente, que en el 7 es la incubación suprema que muchos esperan, que es el nuevo cambio que va a haber. Por acá dice, para brindarte mejor experiencia del juego realizaremos un mantenimiento programado de 7 UTC el 4 de diciembre. Tengan en cuenta que 4 de diciembre horario UTC. Dice, para actualizar el juego y corregir errores, lo que puede demorar aproximadamente 1 hora. Esta actualización demora 1 hora. Usualmente las actualizaciones duran media hora, pero esta va a durar 1 hora porque vienen algunos arreglos importantes. Pero con esto puede que haya un bug por ahí que lo vayan a corregir después. Siempre se sucede eso, ¿ok? Durante este periodo no podrás iniciar sesión, no te preocupes y prepárate con antelación. La duración del mantenimiento podrá ajustarse según la situación real. Estén atentos al aviso oficial. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que pueda causarle. Cuando finalice la actualización recibirá la compensación adecuada. Ya saben que las recompensas que dan por las actualizaciones son malitas. Así que bueno, aquí te dice el tiempo de actualización. Van a añadir algo nuevo, gente, que es, se agregó un nuevo sistema de piel o skin de insecto que te permite obtener poderosas bonificaciones de atributos. El sistema de piel de insecto estará disponible cuando la reina alcance nivel 16. Esto es God, gente. God para los pay to win, ¿ok? Espero que Deams no la vaya a embarrar y que por lo menos den la posibilidad de que los free to play puedan acceder a esto. Y esto no sea solo para los pay to win, ¿ok? Espero que no sea así, porque vaya a suceder con lo mismo que obviamente sucedió hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Cuando añadieron que el insecto ayudante solo sea para los pay to win. Y el tiempo después lo arreglaron para que los free to play también lograran acceder a este tema del ayudante. Entonces,
Si posiblemente esto solo fuera para los pay to win, la comunidad free to play se va a quejar y lo cambiarían, gente. Pero por ahora creo que Deans ha aprendido la lección y estas nuevas funciones que van a ir añadiendo van a ser tanto para los pay to win y free to play. Obviamente los pay to win, como tienen más insectos, no sé cómo será el sistema para obtener las pieles, pero significa que nos van a dar más atributos aún, ¿ok? Entonces eso está muy bueno. A ver, optimizaciones, gente. Esto es algo que me enseñó Soul, gente. Me mandó unas capturas porque yo no entendía mucho sobre el tema de esta optimización que habla aquí. Porque aquí te dice, se optimizó la cantidad de experiencia proporcionada por algunos elementos utilizados como materiales de mejora de mutación de la flora, ¿ok? El sistema devolverá los materiales usados para mejorar por correo. Dice, se ajustó el consumo de energía. Bueno, perfecto, hablemos de esto, ¿vale? Se optimizó la cantidad de experiencia proporcionada por algunos elementos utilizados con materiales de mejora en la mutación o en la flora mutante, ¿ok? Esto no sabía yo realmente a qué se refería, pero después Soul me escribió y me dijo, Tony, mira, este es el error que está sucediendo en la flora mutante. Entonces, dice que el sistema te devolverá los materiales usados para mejorar por correo. Verán, ¿saben qué error es ese? Vamos al jueguito. Ahora sí, vamos al jueguito. No vamos al jueguito. Vamos acá al chat de Soul. Vamos a abrir esto. Okay. Y vamos a abrir esto. Perfecto. Listo. Dejemos esto abierto porque nos falta topar un punto más. Ok. Miren. Para que tomen en cuenta, déjame ver si la transmisión se ve bien. Sí, sí se está viendo bien. Ok, déjame el chat, lo pongo por acá. Acácito y listo. Verán. Dentro del hongo, dentro de la parte de la flora mutante, había un pequeño error. Porque el tema de los hongos, gente, por ahora se podían subir cada apartado hasta nivel 15. ¿Ok? Entonces, dependiendo al nivel que tú vayas subiendo, ok, estamos hablando de que el límite del hongo es nivel 15. Esto lo ajustaron después. Había jugadores, gente, antes de que el límite era 15, se podía mejorar las cosas hasta nivel 16. Entonces, las super ballenas, ya saben, jugadores muy fuertes que invierten mucho dinero en el juego, pues, y han llegado a niveles máximos en estas mejoras. Han subido esto hasta nivel 16, ¿ok? Entonces, como el límite es nivel 15, está el error aquí. Esto hace que aquellos jugadores ballenas que están en nivel 16 de estas mejoras, porque tengan en cuenta que esto de acá te da daño de habilidad y defensa de habilidad. Entonces, es un plus más a diferencia de los jugadores que se quedaron en nivel 15 y ya no lo pueden subir a nivel 16. Ahora los jugadores que están en nivel 15 no pueden ahora subir a nivel 16 porque está totalmente bloqueado, ya que el límite era nivel 15. Entonces, ahora lo que quiere hacer Deans con este cambio es, gente, que van a reajustar ese pequeño error y según dentro de la optimización van a corregir eso. Y lo que va a hacer es que te van a devolver todo lo que hayas gastado acá. Te van a devolver todo lo que has gastado de pasar del 15 al 16 por correo. Y básicamente se mantendría todo a nivel 15. ¿Ok? Esto era un plus muy importante porque esto te daba ventaja. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces es así. Ahora, miren, si tú quieres subir de 15 a... Esta es otra captura que me mandó Soul. Por ejemplo, si tú quieres subir de 15 a 16 no te deja. Te dice que esto ya es el máximo nivel. ¿Y por qué acá un jugador tiene nivel 16? Porque es un pequeño error que ocurrió. Esto es lo que aprovecharon los ballenas, que en ese entonces pues mejoraron alguna que otra cosa a nivel a tope, gente. Entonces es lo que estamos viendo a continuación. Esto es lo que van a hacer de optimización. A la final al correo les van a devolver esto, ¿ok? Entonces es esa parte, gentita bella. Hola Tony, ¿cuál hormiga es mejor? ¿Acacia cornígera o punta de lanza carmesí? La acacia, crack. Mucho mejor. Entonces, este es el reajuste que van a hacer, ¿vale? Vamos a seguir analizando. Y nos quedamos por acá. Esto es muy bueno, gente. Me hubiera gustado que esto lo hubieran añadido hace mucho ya. Pero bueno, me imagino que es porque conforme pasa el tiempo, los jugadores que van empezando en el juego están haciendo de que tengan, o sea, más fácil para ellos
jugar el jueguito y comprenderlo de la mejor manera. Y no se frustren mucho por el tema de la energía en cuentas tempranas, porque ustedes saben que cuando estás empezando en una cuenta, la energía es lo que más es importante en ese momento, porque cazas bichos, recolectas en todo momento y haces varias cosas. Entonces al inicio la energía también se recupera muy lento hasta que vayas al hongo, o podríamos ir al hongo de evolución y mejores tus marcha 1, la unidad pro, la unidad 2 y la unidad 3 para que se regeneren más rápido la resistencia. Pero esto de aquí, gente, se ajustó el consumo de energía para recolectar, ¿ok? Este consumo de energía va a ver afectado para la recolección de recursos, que ahora ya no va a consumir energía. Esto es God, porque cuando tú mandas a recolectar te consume 10 de energía. Ahora mandar a recolectar, gente, no va a costar energía. Eso es muy bueno, gente. Eso es muy bueno. Ahora, corrección de errores. Solucionó el problema de bonificación de atributo del desafío de la cueva que no tenía. Bueno, esto es en ciertos casos. No sucede en la mayoría de cuentas. Usualmente hay cierta que otra cuenta que se ve afectada por esto. Pero bueno, van a solucionar este problema. Se va a solucionar otro problema en el cual los correos electrónicos de la remisión de recompensas se enviaban incorrectamente. ¿Se acuerdan que alguien por ahí decía que Tony, me enviaron por correo una flor de color blanco? Y era la margarita? ¿Se acuerdan que hay un evento en el cual las margaritas las usas en el evento de los despertares y las reformas raras? Que es un evento pay to win. Había jugadores que les llegaba por correo cosas extrañas que realmente no tenían sentido. Entonces esto es lo que van a solucionar, porque de alguna manera esto afectaría más adelante, ¿vale? Dice, se solucionó el problema por el cual la clasificación y la clasificación de recompensas del evento Ground Holder Range se pueden ver anormales en ciertas situaciones. Verán, había servidores donde el ataque de la marmota, una vez tú quedabas en cierta posición, luego de que terminaba el evento, no aparecías o quedaba registrado el anterior ataque antes del presente ataque que hayas hecho. Entonces, este es un problema que sucede en ciertos servidores, no en todos, pero ya lo han arreglado, gentita. Bueno, no lo arreglan todavía porque va a llegar el 4. Entonces, es una actualización muy grande la que se viene. Se solucionó el problema en el cual la caza de avispones durante la temporada no se contaba correctamente por los tipos de caza de ciervos en eventos. Bueno, a mí no me pasaba esto. Creo que a algunas cuentas les pasó, pero es lo que van a solucionar, ¿ok? Por acá dice, se solucionó el problema por el cual el correo para ocupar fortalezas en la temporada no mostraba las mejoras de fortaleza. Bueno, esto ya es tema de descripción en los reportes, no hay problema. Se solucionó el problema por el cual podía recibir repetidamente el correo de registro de temporada. Bueno, no me pasó a mí, puede que otros sí los haya pasado. Se solucionó el problema por el cual algunas imágenes y textos no se mostraban correctamente. Bueno, está bien, creo que esto es más que todo optimización. Y si tiene algún consejo o inquietud, agregue nuestro line. Ok. Listo, gentita. Esto es lo que van a añadir de aquí en adelante. Cambios y optimizaciones. Importante, prepararse para el 4 de diciembre con las skins que se vienen para los insectitos, que se vienen muy chéveres. Van a dar bonificaciones, ya saben cómo va el jueguito. Y para el 7, gente, estaríamos viendo pues el cambio en la incubación suprema. Pilas, gentita. Así que vayan ahora sí. Importante ahorrarse los huevitos para el 9×10, porque ahora sí conviene. Si tienes suerte, te puede salir cierto tipo de hormigas. Ahora, solo dijeron que iban a eliminar hormigas que a mi parecer no son por ahora tan importantes. Está muy bien, gente. Eso está muy bien. Eso está muy bien, gentita. Vamos por acá. A conversar por acá. Hasta que abra el jueguito, gente. Listo. Vamos por aquí. Listo, gente. A ver. ¿Qué dice la gentita por acá? Por acá dice: saludos, amigo. ¿Cómo estás, Rimundo? Dice: ¿qué me recomienda subir? ¿La flor diablo o la que sale de color rojo, azul y amarillo? ¿Qué línea me recomienda subir? Verás, sube la de color rojo. Es mucho mejor. Es cierto, Tony dice, para el talento de los insectos, si empieza a subir una rama, ¿ya no puedes mejorar las demás? No, puedes reiniciar, Jesus. Eso es falso. Hay unas alguitas, crack. Hay unas alguitas que te permiten reiniciar los talentos para seguir subiendo otra rama, si es que te equivocaste. Lo que no se puede, crack, es, por ejemplo, si tú estabas subiendo un insecto los niveles y tal vez quieres pasar esos insectos a otro, ya no se puede eso. Eso sí,
Una vez subes los niveles a un insecto se queda en ese. ¿Qué habrá en incubación? Atliles, bienvenido, crack. Retrocede un poco el directo para que cheques. Verán, vamos por acá. Para la respuesta de Jesus, verás. Por acá, por acá. Listo. Verás, en los insectos, si tú quieres hacer un reinicio. Me he olvidado, y es que cambié los talentos. Listo. Tú puedes reiniciar los talentos cada vez que tú quieras con estos ítems que son las algas, se llama. Algas marinas. Estas las consigues en la tienda VIP. Estas te sirven para reiniciar talentos, pero no los puedes quitar del insecto los niveles. Una vez hayas subido los niveles del insecto se quedan ahí. A menos de que consigas los ítems necesarios para quitar los niveles y pasárselos a otro. Sin problemas. Ahora verán, muchas preguntas. ¿Se vienen nerf de las hormigas? Por ahora no, gentita bella. Muchos están preocupados que vayan a nerfear a las hormigas del barrio. Pero por ahora está todo bien, gente. No he escuchado nada más. Por ahora no he escuchado nada más, gente. Dice, ya lo tienes a nivel 39. Exacto, gentita. Ya lo tengo a nivel 39. Tony, ¿qué requisitos tienes para tener una alianza para poder solicitar jugadores con la convocatoria? ¿Podría convocar gente con una cuenta Reina 20? Sí, verás. Los requisitos son tener 30 jugadores y que de esos 30, 25 tengan T8. Ese es el requisito. Tony, ¿qué hormiga puede sustituir a la diente gigante? Ahora, depende qué estrategia lleves, pero si eres arqueras, Dolly, la Longinoda, transportadoras, la Melee del Barren, la Gracilis, está muy buena. Dice Tony, acabo de subir la Mantis gigante a 9. Bueno, Bet, felicidades, crack, con eso ya vas a notar cómo vas a hacer más daño a la marmota. Vas a hacer más daño a la marmota, crack. No se olviden de dejar su poderoso like, gentita bella. A ver, dejen, voy a cerrar esto de una vez. Chequen los cambios, ¿ok? Ahora, vamos a hacer sí o sí directito, gente. Sí o sí vamos a hacer directito cuando llegue el momento de ver los cambios que se vengan, ¿ok? En el tema de la incubación y todo eso. Se vienen cositas chéveres. Ahora, como les dije, hoy no vamos a dormir porque se vienen las peleas del Barren. Entonces, en el Barren, pues, hay cositas chéveres. Déjenme me cambio de cuenta para mostrarles cómo va a ir a los que nos vayan a acompañar y quieran ver el tema de las peleas, ¿vale? Déjame me cambio de cuenta nada más. Cambiar cuenta, vamos por acá de una vez. ¿Listo? Oh, listo, gente. Vamos para acá. Gracias, gentita. Dice... Tony, acabo de llegar. ¿Qué parte hablas de los insectos? Al inicio. Ve al inicio de... Creo que unos 5 minutos después de que yo tengo como una música de lapso antes de entrar al directo. Y empiezo a hablar, crack. No me tardé mucho. Ya tengo mis palomitas listas. Buena, Fabián. Porque se vienen... Ahora sí se viene una pelea importantísima. Se viene y es crucial esta pelea. Porque... la pelea, gente, es por esta zona de acá. Ya se van a encontrar, gente. Posiblemente... si viene pelea acá. Ya están peleando, gente. Démosle en encender para ver. Ya están peleando, gentita. Está peleando LMA contra PLZ. Hijo, debería ser. Verán cuánto hicimos de transmisión. Creo que hasta aquí dejaríamos el directo de aquí, gentita bella. ¿Ok? Hasta aquí lo dejaríamos porque voy a encender otra transmisión para la transmisión. Voy a encender otra transmisión para la pelea que se viene de estas alianzas. Por ahora, la alianza de Cole está avanzando en la construcción. Me parece que van a ir todo rectito, miren. Van a ir todo recto y van a asegurar enfrentarse contra... ¿quién? Contra los de King, que ya saben, son los rivales que por ahora están fuertes. Y se estarían enfrentando... Esta pelea sí va a tardar un poco, porque falta que avancen algunas torres. Entonces, estaríamos viendo por acá más bien el enfrentamiento de estas alianzas. Así que vamos a aprender el directo, gente. ¿En dónde va a aprender directo? Aquí mismo, Jaime. Aquí mismo. Ah, también les quiero invitar, gente, a que se vayan a suscribir a Twitch, que estamos haciendo transmisiones de otro juego que es muy bueno, de Black Clover, gente. Está muy bueno ese juego. Le he echado mucho vicio, gentita bella. De una, dice, para no perder detalles. Perfecto, gente, ahorita
Ahorita voy a finalizar stream y nos vamos con todo, gentita bella. Muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña transmisión. Así que vamos, gentita bella. Hoy no se duerme, exacto, gente. Hoy no se duerme. Vamos.